Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la Iglesia Virtual, Minuto para Pensar. Este es el momento en la semana que nos tomamos para compartir algún mensaje de parte de Dios, guiado por Él, pero que sobre todas las cosas algo que nos haga reflexionar, algo que nos haga conectar con el pensamiento de Dios y que nos permita poder acercarnos más a Él y vivir la vida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Me gustaría que podamos hacer una oración en primer lugar, antes de largarnos de lleno. El tema de hoy se llama un porqué es el principio de un cambio. Un porqué es el principio de un cambio. Así que antes de comenzar con el mensaje de esta noche, quiero que tomemos un momento para orar y para entregarle nuestra vida y este momento al Señor. Por favor, cierren sus ojos donde están y oremos a nuestro Padre Celestial. Papá, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Dios, por esta posibilidad que me das una vez más de estar congregado a través de esta forma, de este medio, con mis hermanos que están en cada uno de sus hogares, en sus países, en sus ciudades, conectados, Dios mío, a través de este canal de la Iglesia Virtual para poder compartir este momento donde nos unimos en un mismo sentir, nos unimos a través de tu Espíritu para poder recibir una palabra que nos edifique, una palabra que nos conecte con tu corazón y con todo lo que tú eres, Señor. Estamos aquí rendidos delante de tus pies, pidiéndote, Dios amado, que tomes control de nuestras vidas. Señor, venimos a ofrendarte nuestra vida en esta noche, venimos a rendirte todo lo que somos, todo lo que está en nosotros lo ponemos delante de tus pies, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y te mereces toda nuestra honra, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Queremos adorarte con nuestras vidas, Señor, queremos entregarte todo lo que somos, agradecidos por todo lo que haces diariamente con nuestras vidas, por tu provisión, por tu amor, por tu bondad con nosotros, por tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, un privilegio ser tus hijos, es un privilegio poder caminar al lado tuyo en este camino de fe que nos has trazado para nuestras vidas. Señor amado, te pido en esta hora por todas las personas que en este momento están del otro lado conectadas. Te pido, Señor, que la intervención del Espíritu Santo sea fuerte en ellos en este momento, quitando todo dolor físico, todo cansancio físico, todo cansancio emocional, todo cansancio intelectual, todas aquellas cosas que en este momento están perturbando la vida de mis hermanos, aquellas cosas que le están agobiando en este momento, esas preocupaciones, esos sentimientos, esos pensamientos, esos dolores corporales. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús sea la intervención de tu Espíritu, quitando todo eso de sus vidas. Señor amado, que haya luz en sus vidas en este momento, intervención poderosa de tu Espíritu en ellos, liberándolos de todas aquellas cosas esas cargas que traen en esta hora, Dios mío, a lo largo de todo el día. Te pido que las quites ahora, Señor, y que los prepares para recibir esta palabra, pero no solamente en la parte intelectual, sino que esta palabra la reciban en su espíritu, y Dios amado, que esta palabra la reciban con revelación. Abre el entendimiento, Señor, ilumina el entendimiento para que sea comprendida la profundidad del mensaje de esta noche. Dios amado, los bendigo a tus hijos, bendigo a tu iglesia que está reunida en esta noche, Padre, y te pido por ellos para que hoy, Dios mío, tú te puedas manifestar en sus vidas. Oro por mi vida y te pido, Dios, que puedas tomar control de todo lo que yo soy, y que por mi boca, Señor, solamente salgan tus palabras, aquellas cosas que tú quieres que hoy les pueda hablar a tu iglesia. Te doy la gloria, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como le decía, el título de hoy se llama Un porqué es el principio de un cambio, ¿sí? Preguntarse por qué. Y quiero leerles una cita bíblica como para poner base a todo lo que voy a hablar en esta noche. Siempre digo que voy a hablar poco y después me extiendo, pero bueno, creo que voy a hablar poco, quiero ser preciso en lo que voy a decir esta noche. Es muy importante para mí que podamos entender juntos hacia dónde quiero guiarles y enseñarles de parte del Señor en esta noche lo que quiero decirles, ¿verdad? Dice así en Mateo 18 del 2 al 4, Mateo 18 del 2 al 4, leo de la Nueva Versión Internacional, dice así: Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes
cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. A ver, ¿por qué leo esta palabra? ¿Qué tiene que ver esto con el título de preguntarse por qué? Los niños se preguntan muchas veces por qué, ¿verdad? Nosotros cuando somos niños, cuando estamos iniciándonos en nuestros primeros años de vida, aturdimos y trastornamos a nuestros padres con por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Es más, yo tengo la experiencia de que mi hijo más chico, Lucas, la primera palabra que dijo no fue ni papá, ni mamá, ni otra palabra, sino fue ¿por qué? Él justamente de bebé miraba un programa televisivo en Argentina que siempre cantaba una canción que decía ¿por qué? Porque porque la pregunta era de los por qué de los niños, y él escuchaba todo el tiempo esa canción. Entonces la primera palabra que dijo fue ¿por qué? Desde ese día sigue preguntando por qué todo, ¿verdad? Pero los niños preguntan siempre por qué. Los niños no se quedan con que lo que vieron está así, o ellos quieren aprender todo el tiempo. Entonces cuando yo digo y pongo esta parte bíblica, cuando yo leo esto a mí me dispara, ¿no?, el espíritu a pensar en esto que estoy diciéndole esta noche. Le aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino. Y yo digo, para poder entrar en el reino tenemos que cambiar. ¿Pero cómo cambiamos? Cambiamos como cambian los niños. Cambiamos y maduramos y crecemos como hacen los niños. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros venimos del mundo, no es que veníamos, no es que no fuimos del mundo, ¿no?, pero cuando veníamos de esa vida de mundo que teníamos, que estábamos ajenos al conocimiento de Dios, ajenos a la presencia del Espíritu, ajenos a la salvación, nosotros éramos como errantes en esta tierra, dando vuelta por ahí, viviendo de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios planes. Cuando llegamos a Dios, nosotros venimos a un mundo que no conocemos, un mundo totalmente desconocido, es un mundo espiritual que no tenemos bien en claro, hay muchos principios de ese mundo espiritual que desconocemos. Entonces, lo bueno sería que ni bien llegamos, nosotros empecemos a preguntar ¿por qué? No es que lleguemos y nos digan esto es así, así, acá, hacemos esto, hacemos lo otro, y tú digas, bueno, está bien, amén. No se trata de eso, se trata de que preguntemos. Ahora voy a entrar al mensaje, pero se trata de que nosotros seamos como niños para poder entrar al reino. Y un niño lo que hace es preguntar, un niño lo que hace es investigar, un niño lo que hace es, si tú le das un juguete a un niño, él va a jugar un rato, pero al rato ya va a estar desarmándolo porque quiere ver por qué la pieza entra en esta pieza y por qué la otra entra en otro lado, y entonces tú dices, uy, mi niño rompe todos los juguetes que le doy, qué niño dañino. No es dañino, él está investigando a ver por qué ese juguete está hecho así, por qué encaja una cosa con otra. Él está investigando, no es dañino, lo que está haciendo es investigando. Él quiere saber por qué cada pieza se une con otra, por qué funciona así, por qué es de esa manera, por qué tiene ese color, por qué tiene esa forma, se lo lleva a la boca para saber cuál es el gusto que tiene. Entonces ellos están todo el tiempo en un proceso de investigación que le va a generar después una forma de pensamiento que le va a determinar hábitos y una forma de vida. Cuando nosotros venimos al reino de Dios y comenzamos nuestro camino en el reino de Dios, nosotros tenemos que aprender de qué se trata, tenemos que saber de qué se trata ese reino de Dios. Entrar al reino de Dios o venir al reino de Dios no se trata cruzar la puerta de un templo y empezar a congregarnos con una cierta cantidad de personas y con un líder que nos predica y con otros líderes que cantan y otros líderes que nos ministran. No se trata de eso. Entrar al reino de Dios se trata de entrar a una dimensión espiritual en la cual antes no estábamos, en la cual no vivíamos, en la cual no conocíamos. Ese reino de Dios que se está hablando no es algo físico, no es un templo, no es una congregación, no es una denominación. Es solamente la vía por la que empezamos a llegar a Dios, pero entrar al reino significa entrar a vivir en una dimensión espiritual diferente a la que vivíamos antes, ¿sí? Antes vivíamos en una dimensión espiritual diferente, era una dimensión espiritual de tinieblas. Ahora Dios dice, Pablo dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y entonces en este reino nosotros tenemos que empezar a redescubrir cómo funciona este reino, cuáles son los principios de este reino, cuáles son las cuestiones por las cuales voy a vivir en este reino. Tengo que empezar a conocer al Dios de ese reino, al Rey de ese reino. Tengo que empezar a conocer la forma de vida de ese reino, la cultura de ese reino, cómo yo debo encajar dentro de este reino, cómo me debo mover dentro de este reino, qué hábitos debo tener dentro de este reino. Entonces todo un proceso de cambio, de aprendizaje,
Que si yo me quedo solamente con que entré a un culto, en que entré a un templo, me senté en una butaca, me senté en un banco y escucho a quien predica y aplaudo y digo gloria a Dios, aleluya y amén a todo lo que me dicen y bueno, canto cuando ponen música y demás y así me voy a mi casa, yo no aún no entré al reino, yo lo que estoy entrando es a una forma eclesiástica de hacer iglesia, pero en realidad no estoy entrando al reino. O sea, entrar al reino es una cuestión personal, no es una cuestión grupal. Yo entro al reino y empiezo a descubrir el reino de Dios por cuanto más pregunte, por cuanto más investigue, por cuanto más me conecte con Dios. Quiero que entendamos este concepto. Por eso, preguntándome justamente por qué los niños preguntan tanto por qué, llegué a un artículo que me interesó y se lo quiero leer en esta noche. Quiero leerles un artículo. Miren, hay un hombre que se llama, bueno, un nombre bastante raro es premio Nobel, se llama, a ver si lo puedo relatar a este apellido, lo puedo decir, Rabindranath Tagore, algo así, es el nombre de este hombre, un nombre raro, no lo sé pronunciar, pero dice así, y él decía, hacer preguntas es la prueba de que se piensa. Hacer preguntas es prueba de que se piensa. Yo a veces me pregunto, ¿no? Digo, los cristianos, ¿pensarán? ¿Y saben por qué hago este silencio? Porque cada vez que me lo pregunto me quedo en silencio, a veces sin respuesta. Digo, ¿pensarán los cristianos? Pero digo, no digo si pensamos, sí, pienso porque por eso vivo, no. Digo, ¿pensarán? O sea, un pensamiento analítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento de por qué hago lo que hago. Hay muchas personas que tú les dices cualquier cosa del púlpito, porque yo he estado en el púlpito y he predicado, y tú dices cualquier cosa y dicen amén, 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 ¿cuántos son de Cristo? Amén, ¿cuántos son del diablo? Amén, te tiran, no, nadie piensa, no piensan. Es más, muchos predicadores utilizan eso para ver si están conectados la gente con ellos, porque le tiran una, dos, tres cosas y dicen amén, amén, y por ahí le tiran una que es mala y ellos dicen amén igual. Ahí te das cuenta que no están pensando, te lo están diciendo por repetición, te lo están diciendo por reacción nada más, pero no están pensando. Entonces, yo me pregunto, ¿hay cristianos que el grueso de los cristianos realmente piensa por qué hace lo que hace? ¿Por qué tiene la relación que tiene con la iglesia, con Dios? ¿Pensarán realmente? A veces yo digo, creo, es una opinión personal, yo creo que hay muchos cristianos que no piensan, por eso viven como viven. Porque si pensaran y analizaran y se preguntaran, descubrirían muchísimas más cosas de las que se les predica, de las que se les dice, porque para poder entender el reino lo tenemos que entender a través de revelación, y el maestro por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Yo me puedo parar aquí y estar 2 horas como maestro enseñándote principios teológicos, principios de la Biblia, principios fundamentales y poderosos que realmente tú puedes terminar de decir, wow, qué hermosa enseñanza, pero te puedes ir a tu casa sin un gramo de revelación y no vivir nada de lo que se te predicó o se enseñó, porque el único que te va a revelar la verdad es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos simplemente canales donde soltamos una enseñanza, una revelación, pero el que realmente te revela lo que tienes que aprender es el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano que no tiene relación con el Espíritu Santo no tiene la verdad. Sí, la escucha de oída, pero no la vive, no la entiende, no la comprende, no se puede relacionar con Dios. Se relaciona con Dios como un Dios lejano, no como Padre. Se relaciona con Dios como un Dios, siempre digo, hay muchos cristianos que lo tienen a Dios como el Dios que castiga, que va a golpear, que va a hacer mal, como el Dios antimotín. ¿Vio esos policías antimotín que vienen con el casco, vienen con el escudo, vienen con los garrotes a darle, y dice algo malo y ahora va a venir Dios, me va a pegar y me va a tirar una bomba de humo y me va a tirar bala de goma? Ese no es Dios, ese no es Dios. Dios es Dios y es tu Padre. Si Él te ama, te va a corregir, pero no de esa manera. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que no conoce realmente a Dios o no conoce el reino de Dios, porque no ha preguntado por qué a muchas cosas que se le ha enseñado. Entonces, fíjense este artículo lo que dice. Los niños de 3 años en adelante, hasta los 9 años, comienzan a conformar una visión del mundo a partir de la información que obtienen de las respuestas. ¿Sí? Ellos empiezan a hacerse una idea del mundo de acuerdo a la información que obtienen y cuando van preguntando por qué, de la respuesta que obtienen. Dice, para los psicólogos, estos continuos por qué muestran un desarrollo adecuado. Si los chicos preguntan por qué, están desarrollándose, es adecuado, está muy bien, tienen un buen crecimiento. Ojo cuando no preguntan por qué. Por eso yo digo, ojo cuando hay cristianos que no preguntan por qué, que llegan, se sientan así y a todo lo que le dicen gloria a Dios, aleluya, y no se preguntan por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer. Ni se cuestionan si, a ver, la persona que le está enseñando, le está diciendo algo allá, ¿estará en lo cierto lo que le está diciendo? ¿Será correcto lo que dice? ¿Sí? O no, porque el pastor no hace cosas, no, el pastor no me va a levantar, no digo que te levanten contra el pastor, pero por lo menos analiza, ¿está bien lo que me está diciendo? ¿Sí? ¿Está correcto lo que me está diciendo?
Miren, dice así: manifiestan su curiosidad, hablo de los niños, manifiestan su curiosidad por el mundo que les rodea y que poco a poco están descubriendo. La razón más importante es ordenar su mundo. En su mente, todo tiene un origen y una finalidad. Las cosas inanimadas funcionan como las personas y para ellos no existe la casualidad. Todo tiene que tener un motivo. Se dirigen a sus padres porque necesitan un intermediario que les explique la nueva realidad que van conociendo. Y de la calidad y la disponibilidad de esos guías dependerá en gran medida el modo en que el niño se relacione con el mundo durante toda su vida. Esto lo saqué de una página de un blog que se llama Rocío-medio te cuento un cuento, blogspot.com.ar. Después les paso si ustedes quieren el link donde lo saqué. Esto es el resumen de toda esa nota, pero me llamó la atención esta nota cuando la leí, porque justamente está hablando de por qué los niños se preguntan tanto por qué. Y ahora quiero desglosar esta nota en algunas cosas que nos van a ayudar a entender lo espiritual también, porque estamos diciendo, para poder entrar al reino de los cielos, Jesús dijo, sean como niños, cambien a través de ser como niños. Yo tengo que cambiar, dejar de ser este hombre racional, este hombre que todo lo piensa, y empezar a preguntar. Dejar de ser este hombre que todo lo hace automáticamente porque le dijeron, y empezar a pensar, de alguna manera, ¿por qué hago lo que hago? ¿Sí? ¿Por qué vivo como vivo? El cambio en la vida de una persona comienza cuando se pregunta por qué están pasando las cosas que pasan. ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué no me resulta esto? ¿Por qué no me resulta aquello otro? ¿Por qué mi relación con Dios no es tan profunda como yo quisiera? ¿Por qué si hago esto no me funciona esto otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el por qué empieza el cambio realmente de vida. Y fíjense esto, voy a resumir partes de esta nota. Dice, comienzan a formar una visión del mundo a partir de la información que obtienen de las respuestas. Yo te pregunto, ¿cuál es la visión de Dios que tú tienes? ¿Cuál es la visión de ese Dios que tú tienes? Miren, a ver, hay muchas personas que la visión de Dios que tienen es la visión literal que han leído en la Biblia. Tal cual, así como está, ¿sí? Y te lo sacan de Apocalipsis y ahí vemos al Dios sentado en el trono, rodeado de querubines y los seres que le rodean y los ancianos y bla, bla, y se hacen toda una idea, una imagen de Dios, ¿sí? Y tienen esa imagen de Dios y a veces lo expresan a través de su oración. A mí me pasaba en los primeros tiempos de cristiano que yo todo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué se paran? ¿Por qué se sientan? ¿Por qué cantan de esta manera? ¿Por qué cantan de otra manera? ¿Por qué levantan esa ofrenda? ¿Por qué no la levantan? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Yo vivía preguntando ¿por qué? Porque quería saber que si lo que estaba haciendo, porque lo hacía. No quería hacerlo porque, bueno, todos lo hacen, yo también lo hago. Y si todos se tiran al precipicio, ¿que yo también me voy a tirar? O sea, no era una cuestión de rebeldía, sino una cuestión de querer aprender de por qué hago lo que hago. ¿Sí? De tener ese sentido de entender cuál es la visión que yo tengo de cómo debería ser mi relación con Dios. O el Dios que yo tengo, ¿cómo debería ser ese Dios? Y yo recuerdo que iba a reuniones de intercesión donde había, por ejemplo, mujeres que decían y oraban así: Padre celestial, poderoso y eterno, que estás coronado de gloria y sentado en tu trono celestial y los querubines que te rodean y bla, bla, bla. Y describían todo el cielo para después decir, te pido, o no sé, tal cosa, o la otra. Toda una introducción para hablar con Dios. ¿Sí? Como el Dios intocable que estaba allá. Yo digo, perdón, ¿Dios no es mi Padre? Yo no puedo entrar como hijo a hablar al Padre. Con respeto, pero no puedo entrar como hijo a hablar al Padre. ¿Sí? Yo siempre hago un chiste y muchos se ríen y lo toman a risa, ¿no? Pero es verdad. Imagínense que mi hijo venga un día y me diga: Padre poderoso y majestuoso, que una noche romántica te llegaste a mi madre y mi madre quedó embarazada y luego de 9 meses fui gestado en su vientre y nací y aquí estoy, gracias a ustedes estoy vivo, y Padre poderoso, ¿por qué no me das unas monedas para ir a comprar caramelos al kiosco? Él no va a decirme todo eso, va a decir: papá, me va a tirar, papá, ¿me da monedita para comprar caramelo? Dale, dame. ¿Me entiendes? Hay otra relación. Cuando yo cambio la visión de quién es Dios, yo tengo otra relación con Dios. Por eso hay gente hoy en día que le tiene miedo a Dios, que tiene miedo a equivocarse porque se piensa que Dios los va a dañar, que los va a culpar, que Dios les va a hacer mal. Hay personas que no se acercan a Dios con confianza porque guarda, es Dios, esa cosa, ay, como me acercaste, cuidado, ni lo miro. Es tu Padre. Es tu Padre, te ama y te va a recibir con los brazos abiertos siempre. Es tu Padre. Entonces hay mucha gente que por no preguntarse, porque se quedó solamente con la respuesta religiosa que le dieron, con la respuesta teológica que le dieron, y no tiene una relación con Dios a través de la relación justamente.
Tienen una relación con Dios a través de lo intelectual, pero no de la experiencia, de la vivencia. Los niños no van a tener una relación con sus padres a través de lo intelectual. Los niños no van a decir, bueno, acá tengo un certificado de nacimiento que dice que mi padre es él y mi madre es ella. Bueno, son los que me van a criar, me van a mandar al jardín, me van a mandar a la escuela, algún día me van a mandar a secundaria, ellos son mis padres, ok, este es el conocimiento que tengo. No, ellos se van a relacionar con nosotros de otra manera, no a través del conocimiento, sino a través de la experiencia, a través de la vivencia. Hay muchos cristianos que hoy en día no se relacionan con Dios a través de la vivencia y de la experiencia. Necesitan que otros los lleven a vivir algo con Dios. Necesitan buscar al hombre más ungido para que le ponga la mano en la cabeza y así puedan tener un encuentro con Dios. Necesitan estar en el lugar más ungido para verse acá siento si está la presencia de Dios. Son personas que aún no conocen a Dios. No lo conocen en intimidad. Necesitan otro que lo lleve a Dios. No, tú no necesitas a nadie para llevarte a Dios. El único intermediario entre tú y Dios es Jesucristo, que ya te abrió un camino para llegar al cielo. Y tú puedes entrar libremente a los pies de tu Padre y hablar con Él, adorarle, cantarle, hacer lo que tú quieras, conversar, preguntarle, ¿sí? Y ahí, en esas preguntas que tú le hagas a tu Padre, en esa relación de tantos por qué que tú le hagas, tú vas a tener respuesta a través del Espíritu Santo. Así se maneja Dios con nuestras vidas. Ahora, fíjense, dice este informe, que esa visión a nosotros nos da esa visión nos cambia la forma de entender todo porque recibimos respuestas y con información de lo que estamos preguntando. Después dice, en la mente, si los niños dicen en la mente, todo tiene un origen y una finalidad. Nada es casualidad. Debe de haber un motivo. O sea, todo lo que tú vives, nada es casualidad. Todo tiene una causalidad. Nada de casualidad. Con Dios no hay nada de casualidad. Ah, pasó esto porque, bueno, tuvo que pasar. No. ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué me dijeron que tengo que hacer esto y yo lo hago y a mí no me funciona? ¿Por qué me dijeron que haga esto y haga esto para prosperar y yo hago las tres cosas que me dijeron para prosperar y sigo pobre? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? El único que me da la respuesta va a ser Dios. Los hombres me pueden guiar hasta por ahí nomás, pero el que tiene la última palabra, y es más, la primera palabra es Dios. Entonces yo tengo que acercarme a Él y preguntarle. Los niños dicen que todo tiene un origen, todo tiene una finalidad, nada es por casualidad, y tiene que tener un motivo. Tiene que tener un motivo. Hay un montón de gente hoy en día que no se anima a preguntar. No se anima a preguntar. A mí me encantaría. El otro día pasó algo maravilloso cuando nos juntamos con el grupo, con el equipo que estamos formando para hacer el equipo de consejeros en el chat de la iglesia virtual. El otro día, normalmente yo enseño, predico, voy guiando, voy diciendo cosas. El otro día ellos me empezaron a escribir por el chat y empezamos a tener una relación ida y vuelta. Me empezaron a preguntar, empezaron a compartir cosas y se hizo una reunión maravillosa. ¿Qué pasaría si de repente tú que eres predicador o yo que soy predicador me paro en un púlpito, empiezo a predicar y una persona del fondo me levanta la mano y me hace una pregunta? ¿Le dejaría preguntar? ¿Le dejaría responder? Hay muchos predicadores que tomarían eso como una falta de respeto a ese hombre o a esa mujer que está levantando la mano y preguntándole algo que tiene una duda. Y no es una falta de respeto, tendríamos nosotros que dejar que la gente nos pregunte y nosotros responder. Jesucristo enseñaba y después les preguntaba. Y hacía un ida y vuelta con la gente. ¿Y ustedes por qué creen que yo dije lo que dije? ¿Por qué creen que hice lo que hice? Díganme, porque en sus preguntas yo les voy a responder y ahí ustedes van a aprender. Pregúntenme por qué lo hice, decía Jesús. Entonces nosotros como predicadores, como enseñadores, tenemos que permitirle a la gente que nos pregunte. Hay muchas personas que se van de las reuniones, de los cultos, sin conocimiento, porque no se animan a preguntar, o porque dicen, bueno, no puedo preguntar, y después veré si algún día lo aprendo. ¿Me entiendes? No podemos vivir así, no podemos, de un lado, de la parte de liderazgo, no dejar que la gente pregunte, y de la parte de la gente que no es liderazgo, no puede ser que se vayan sin preguntar. Tenemos que dejar que los porqué fluyan, que fluyan los porqué, porque en ese ida y vuelta es donde todos crecemos, donde todos maduramos, donde todos aprendemos, y ahí Dios se manifiesta con revelación. Debemos dejar que todo tiene una finalidad, todo tiene un origen. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hay tantas prácticas religiosas que hacemos que tienen base pura y exclusivamente en tradiciones humanas y no tiene nada que ver con Dios? No tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. Yo no sé si en este momento habrá gente que está en el liderazgo, si habrá pastores en este momento conectados y les bendigo si están ahí. Si habrá gente que ministra en las iglesias, les bendigo, gracias por estar en este lugar. Pero yo quiero decirle algo, en estos días he estado reflexionando mucho en algunas cuestiones estructurales de la iglesia, en actitudes, en cosas que hacemos como iglesia muchas veces. Muchas veces hacemos cosas que a veces decimos, ¿y cuál es el origen de esto? ¿Por qué hago lo que hago? Yo te voy a empezar a preguntar como pastor, digo, ¿por qué hago lo que hago?
¿Por qué de repente no se presenta un niño? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Sí? Me estuve preguntando, y justamente con esto de la presentación del niño me estuve preguntando y llegué a una conclusión. Cuando uno se va a los orígenes y cuando uno hace historia, se da cuenta que a veces hace algo que lo hace por tradición, no lo hace porque sea una cuestión que realmente Dios quiera que hagamos eso. No me voy a poner a hablar de este tema ahora, algún día, otro día se lo enseño, algún otro día le hablo y le digo las cosas que Dios me mostró y lo que investigué a través de los años y por qué hoy hacemos lo que hacemos, que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Pero tenemos que empezar a preguntarnos, ¿por qué? Porque a nosotros no nos interesa lo que los hombres solamente nos enseñan, a nosotros nos interesa lo que Dios nos diga. Porque para enseñar cualquiera te puede enseñar, el tema es ¿qué te van a enseñar? ¿Te van a enseñar algo que realmente es nacido del Espíritu de Dios, es guiado por el Espíritu Santo o no? No, recuerden ustedes que en los tiempos de Jesús, estaban Jesús y los fariseos, los dos enseñaban, pero ¿quién enseñaba la verdad? ¿Quién guiaba a través de la revelación que Dios traía para ese tiempo? Jesucristo. En los tiempos de Pablo también estaban los judíos que lo perseguían por todos lados con la letra, y Pablo decía, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Relaciónense con el Espíritu, dejen de lado la letra, dejen de lado la ley, relaciónense con el Espíritu, porque el Padre le va a hacer saber todo lo que ustedes tienen que saber. Él le va a revelar todo, ¿sí? Entonces fíjense, dice aquí, se dirigen a sus padres porque necesitan un intermediario, ¿sí? Que les explique esta nueva realidad en la que están viviendo. Los niños hacen eso. Los niños buscan a sus padres, explícame, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el sol es amarillo? ¿Por qué el agua es cristalina? ¿Por qué el perro mueve la cola? ¿Por qué sale el sol por allá? ¿Por qué, no sé, la flor tiene ese color? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué hace frío? Los chicos preguntan todo, preguntan por qué y buscan a alguien que les enseñe. Nosotros tenemos que buscar gente que realmente sepamos que son gente guiada por el Espíritu, levantada por el Espíritu de Dios para pedirle guía, y por otro lado y fundamentalmente tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. Necesitamos que alguien interceda por nosotros en cuanto al conocimiento, y Jesucristo dijo, yo me voy pero le envío a otro Consolador, al Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, y Él le recordará las cosas que yo hablé, le hará saber las cosas que habrá de venir, le revelará la voluntad del Padre. Usemos al Espíritu Santo de Dios, usemos al Espíritu Santo, por favor. No le pidamos solamente, Espíritu, quiero profetizar, manifiesta tus dones en mí, no sé, quiero temblar, quiero sentir frío, quiero hacer calor, quiero hablar en lengua. No le pidan eso al Espíritu Santo, están perdiendo el tiempo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele la verdad de Cristo, que nos haga saber la voluntad del Padre, que nos haga saber las cosas que habrán de venir, que nos guíe, que nos enseñe, porque Él vino para cumplir esa función, lo demás es secundario. El Espíritu Santo vino para conectarte con el Padre. Jesucristo abrió el camino al Padre y el Espíritu Santo ahora te guía para llegar a Él. Jesucristo abrió, te repito, el Padre, nosotros perdimos la comunicación con el Padre, la comunión que había con el Padre en el huerto de Edén la perdimos a través de Adán. Jesucristo vino a recuperarla, ¿sí? Él vino a buscar lo que se había perdido, que era la relación con el Padre. Entonces ahora Él nos abre un camino para llegar al Padre, rompe el velo y ahora libremente podemos entrar a través del perdón de la sangre de Cristo a la presencia del Padre Celestial. Y el que nos guía, el que nos comunica con el Padre es el Espíritu de Dios. Jesús ya no, lo hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo cumple la función de guiarte, de enseñarte, de hacerte conocer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo yo voy a ser guiado por el Espíritu? ¿Cómo voy a ser enseñado por el Espíritu? ¿Y cómo voy a conocer la voluntad del Padre si yo al Espíritu Santo no le pregunto por qué? Si yo no le pregunto por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Por qué? Dime, enséñame, guíame. Los niños lo hacen. Recuerden, Jesucristo dijo, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Dice aquí, de la calidad y la disposición de esos guías dependerá en gran medida el modo en que el niño se relacione con el mundo durante toda su vida. Oiga, tengamos mucho cuidado aquellos que somos guías de Dios, aquellos que somos guías para otras personas, aquellos que somos líderes para otras personas. No digamos cosas que a nosotros nos dijeron sin investigarlo, sin preguntarnos y sin saber por qué realmente, cuál es el origen. Porque nosotros podemos ser ciegos guías de ciegos, o guías de ciegos, ser ciegos guías de ciegos. Tengamos mucho cuidado, porque nosotros podemos creer que sabemos muchísimo de la palabra de Dios porque la estudiamos toda, pero la estudiamos sin revelación y hacemos cosas porque la tradición religiosa nos fue diciendo que así se debía hacer, y hoy estamos haciendo cosas que tal vez no tienen nada que ver con Dios y estamos guiando a la gente por un camino que no es el que Dios preparó para ellos. Entonces tengamos cuidado porque la forma que ellos se relacionen con Dios y la vida que tengan con Dios después depende mucho de lo que nosotros como líderes muchas veces le enseñamos. Pero esto no lo voy a decir ahora porque tiene que ver con una cuestión de liderazgo y no es el momento. Ahora, hay muchas personas, y ya voy avanzando y voy terminando, hay muchas personas que, dice aquí, hay muchas personas que tienen una relación con Dios incorrecta.
Lo dije desde el principio, hay muchas personas que tienen una relación con Dios incorrecta. La mejor forma de saber si una persona tiene una relación correcta con Dios o no es escucharlo en la oración. Cuando la persona mezcla todo, lo mezcla el Padre, lo mezcla el Hijo, lo mezcla el Espíritu Santo en lo que habla, en lo que dice, esa persona aún no tiene una relación correcta con Dios. Aún no se le reveló la función de cada uno de ellos. Aún no se le reveló la función de Dios Padre, aún no se le reveló la función de Jesucristo, aún no se le reveló la función del Espíritu Santo. No se les reveló, entonces mezclan todo y dicen Padre, Señor, Espíritu, y hacen una ensalada en la oración. Dios lo entiende, porque como nosotros escuchamos a un niño hablar que enreda las palabras y lo entendemos, también nuestro Padre nos entiende. Tranquilo, Dios te entiende, pero el tema es que a medida que tú empiezas a preguntar y lo empiezas a conocer al Padre, lo empiezas a conocer al Hijo, lo empiezas a conocer al Espíritu Santo, empiezas a descubrir la función de cada uno de ellos, tu oración va a ser muy diferente. Tu oración va a ser muy distinta. Tú al Padre le vas a pedir que Él gobierne sobre tu vida, le vas a pedir que Él haga su voluntad sobre tu vida. A Jesucristo le vas a decir que se te revele Jesucristo, que se te revele la sabiduría que había en Él para poder imitarlo, para poder ser guiado por sus pasos, para que tú puedas imitar cada cosa que Él hizo. Y por otro lado, al Espíritu Santo tú le vas a decir que te revele la voluntad del Padre, que te enseñe, que te guíe. Son distintas cosas lo que hablamos con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿eso de dónde nace? Nace de que nosotros tenemos una relación correcta con Dios porque empezamos a preguntar, empezamos a investigar y no nos quedamos con lo que nos dijeron alguna vez. Entonces, dice aquí, ¿por qué mucha gente tiene una relación incorrecta con Dios? Primero, ¿por qué? Porque, por no preguntar por qué, justamente, por no preguntar por qué, a todos le dicen amén. A todos, hermano, póngase en el piso, amén. Hermano, párese, amén. Hermano, siéntese, amén. Hermano, abra la Biblia, amén. Hermano, siéntese, amén. Cierra la Biblia para sentarse, amén. Abra la Biblia para pararse, amén. De 2 pasos de frente, amén. De 3 pasos para atrás, amén. De una vueltita para acá, amén. Un grito de júbilo, ¡wow! Entonces hacemos un montón de cosas que no sabemos ni por qué las hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esto no es grave, porque esto tiene que ver una cuestión con una rutina religiosa. Pero es mucho más grave cuando yo de repente utilizo enseñanzas que nacieron, que vayan a saber de dónde, para llevar adelante mi vida fuera del templo. Ahí es un gran problema. Cuando de repente a mí me dicen, porque el hombre es la cabeza del hogar, y la mujer se debe sujetar al hombre, y ahí le andan usando a la mujer como trapo de piso todo el tiempo, y señoreando sobre ella. No es eso lo que hay que hacer. Eso está mal, no es así. No es así, Dios nos hizo iguales delante de Él. Somos sacerdotes del hogar, somos guía del hogar, pero no es porque estamos con una autoridad mayor que la mujer en el hogar. La mujer tiene que ocupar su lugar y yo tengo que ocupar mi lugar. Y nos complementamos, somos un complemento uno de otro. No es bueno que el hombre esté solo, somos un complemento. Hay muchas cosas que se nos enseñan mal por no tener una buena relación con Dios y luego vamos y hacemos desastre afuera. Y hay muchos más cristianos que tienen violencia de género que los que no son cristianos. Los que no son cristianos tienen violencia de género golpeando, pegando y matando mujeres. Los que son cristianos tienen violencia de género haciendo que las mujeres se sometan a su voluntad, que una voluntad muchas veces de ellos es mezquina, una voluntad caprichosa, y así tienen las mujeres como esclavas, no como mujeres verdaderamente. Y le quitan toda la dignidad a las mujeres, porque escucharon alguna vez que hay que hacer así con las mujeres. Al niño corrígelo con vara, y ya le andan pegando con una rama así matando a los hijos. En lugar de enseñarle con ejemplo a los hijos, porque si los hijos hacen algo malo, recuerda, tú eres el primer ejemplo que tu hijo tiene. Entonces hay cosas que tenemos que preguntarnos por qué lo hacemos, no tenemos que decirle a todo amén. Dice aquí, otra cosa que la gente que tiene relación con Dios incorrecta hace. ¿Por qué tiene relación incorrecta? No investigan el inicio de un hábito o una actividad religiosa. ¿Por qué? Tienen que investigar el inicio. Justamente lo que le decía hoy, la presentación de niño. ¿Dónde nace la presentación de niño dentro del templo evangélico? ¿Dónde nace eso? ¿Usted sabe dónde nace? Hay una mezcla de tradiciones religiosas, de verdades religiosas, de verdades bíblicas. Hay una mezcla, toda una mezcla, ¿sí? Presentar al niño, todo nace de presentar al niño en el templo el 8º día, en el templo de Salomón. No tenemos en el templo de Salomón, al niño no lo presentamos el 8º día para ponerle el nombre, ya le pusimos el nombre en el registro civil, y es más, no vamos a llevar 2 palominos para sacrificarlo. Para eso no lo hacemos, eso lo hacían los judíos. Y lo hacían bajo la ley de Moisés. Y Jesucristo lo hizo porque estaba bajo la ley de Moisés. Pero recuerden, Jesucristo después de morir nos redimió de la maldición de la ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces después dicen, bueno, no me queda más argumento. Entonces, bueno, a ver, buscamos otro. Ah, porque Jesús dijo, dejen venir los niños a mí. ¿Por qué dijo Jesús, dejen venir los niños a mí? Porque en ese tiempo los niños no eran considerados parte de la sociedad.
No eran considerados, hasta hace poco no eran considerados, recién hace el siglo pasado se salió con el derecho de los niños. Antes los niños no tenían derecho, no eran considerados parte importante en la sociedad. Entonces ellos, como no tenían parte importante de la sociedad, no podían venir a tocarlo al maestro. Por eso los discípulos no lo dejaban pasar. Pero él dijo, déjenlo pasar, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo un montón de cosas. ¿Por qué terminamos después presentando a los niños cuando viene toda la reforma de Lutero, cuando los sacerdotes romanos salen de la religión romana, vienen con la tradición de bautizar a los niños y ahora no lo van a hacer y le queda un vacío en el medio y dice, ¿qué hacemos? Y bueno, hagamos una presentación. Por lo menos, nos va a quedar paz que por lo menos hacemos algo delante de Dios. Y pasaron los años y después se siguió todo secularizando cada vez más y mezclando con religión y ya aparecieron los padrinos también y ahora hacemos toda una cuestión que lo único que hacemos diferente a la Iglesia Católica es no meterle agua en la cabeza a los chicos, pero después casi todo igual. Entonces, ¿cómo es que llegamos a estas cosas? Por no preguntarnos por qué lo hacemos. Por no preguntarnos qué sería el correcto y qué es lo incorrecto. ¿Me entienden? Entonces, dice aquí, ¿por qué hay personas que se relacionan incorrectamente con Dios? Cuando eligen un guía muchas veces, cuando eligen un guía muchas veces lo hacen por las apariencias y no por los frutos. ¡Ay, qué lindo predica el hermanito! Miren qué bien que se viste, de saco y corbata, está el bárbaro. Y la Biblia que tiene, mirá, tiene ribetes de oro, qué bien, qué lindo que se para detrás del púlpito para predicar. Ese tiene que ser mi guía. Pero tal vez ese mismo golpea a su mujer, maltrata a sus hijos, es un vago porque no trabaja, y un montón de cosas, y yo lo tomo como guía espiritual de mi vida. ¿Sí? Entonces, ese guía, que es un mal guía, me va a llevar a una relación incorrecta con Dios y ahí después yo voy a pagar las consecuencias. Entonces, cuando elegimos un guía, si vamos a elegir un guía en el mundo espiritual, en el mundo natural, para que nos guíe a lo espiritual, una persona que es nacida realmente del fruto de Dios, que es una persona guiada por Dios, que es un líder levantado por Dios, no miremos las apariencias, miremos los frutos de esa persona. Después dice otra cosa, no buscan la guía del Espíritu Santo de Dios, lo vengo diciendo de que arranqué. Hay muchas personas que no buscan la guía del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dijo, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O dijo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si no te guía el Espíritu de Dios, ¿quién te guía? Tu carne, lo que piensan en la carne, las obras de las carnes hacen, lo que piensan del Espíritu, las obras del Espíritu hacen. Entonces nosotros para poder ser guiados por el Espíritu Santo y poder entrar al reino de Dios, necesitamos preguntarle al Espíritu, preguntarle, que nos guíe, que nos enseñe, y Él te va a revelar cosas que tal vez hoy no se te revelan. Tal vez a ti te dan un estudio sobre la gracia y te vas a tu casa y no se te reveló la gracia. Y se te va a revelar cuando el Espíritu te la empieza a enseñar. Tal vez a ti te hablaron de la misericordia y no se te revela la misericordia hasta que no lo ves el Espíritu Santo obrar en tu vida y enseñándote misericordia. Te enseñan del perdón y tú te vas con una muy linda enseñanza del perdón, pero hasta que no te la revela el Espíritu no hay una verdadera revelación en ti, un verdadero conocimiento de lo que es el perdón. ¿Me entienden? Entonces tenemos que aprender esto. Y otra cosa que hace alguien que no tiene una buena relación con Dios porque no pregunta, es alguien que ora mal. Y cuando digo orar mal, no digo que, como dije hoy, que mezcla al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, estoy diciendo a alguien que está orando para sus deleites y sus placeres. Sí, cuando dice Santiago, ustedes oran y ustedes piden mal. Piden para sus deleites, piden para sus placeres. Nosotros no tenemos que andar pidiendo tanto, tenemos que preguntar más. Si nosotros comparamos nuestra oración con la oración de Jesús, veremos que estamos totalmente equivocados en la forma de orar. Jesucristo cada vez que se retiraba iba para ver qué el Padre le iba a decir. Y cuando volvía decía, lo que digo, lo digo porque lo escuché decir al Padre. Lo que hago, hago lo que el Padre me dijo. Él iba a preguntar, no iba a pedir. Nosotros normalmente vamos a pedir, pedimos por la casa, por el auto, por el perro, por el gato, por la ropa, por el viaje, por el dinero, por esto, por aquello. ¿Está mal pedir por eso? No, no está mal, pero no es prioridad. Nuestra prioridad es adquirir sabiduría. Nuestra prioridad es adquirir conocimiento de Dios. Nuestra prioridad es poder entenderlo a Dios. ¿Sí? En Jeremías el Señor dice, porque estas cosas quiero. ¿Sí? ¿Y qué cosas quiere? Él dice, no quiero que si hay alguna de alabarse no se alabe en esto, no se alabe en aquello. Alábese en entenderme, en conocerme y en hacer misericordia, porque estas cosas quiero. Dios quiere que lo entendamos, Dios quiere que lo comprendamos, pero ¿cómo yo voy a entender a un ser sobrenatural, infinito y divino, con esta mentalidad finita que tengo? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿A través del pensamiento? ¿A través de escuchar a otra gente? No, lo voy a conocer a través de la revelación. Cuando Dios me empieza a correr el velo, me empieza a mostrar quién es Él, cómo funciona su reino, cómo debo vivir en ese reino, ahí va a realmente cambiar mi vida. Por eso te decía, un porqué es el principio del cambio. Un porqué es el principio de tu relación con Dios. Y si tu relación con Dios cambia tu vida inmediatamente. Tú puedes ser un cristiano de 30 años y vivir exactamente igual o peor de cuando empezaste tu relación con Dios.
O peor, mira lo que te digo, yo conozco cristianos que hace años que están en la iglesia y viven peor que cuando llegaron la primera vez. ¿Por qué pasa eso? Porque no han preguntado por qué, porque no han buscado en intimidad saber más, porque se han quedado siendo niños, pero haciendo niñerías en lugar de siendo niños y preguntando y queriendo aprender. Un niño quiere aprender, un niño quiere crecer, un niño quiere madurar, y cuando el niño ya deja de hacer eso, empieza a vivir niñerías. Entonces hay mucha gente viviendo niñerías en lugar de vivir como niños, investigando, preguntando y queriendo saber más. Hermano, nosotros no nos podemos quedar siendo una generación que viva un día más así. Yo no sé si tú estás en esa situación o no estás. Yo no estoy aquí para juzgar, no estoy aquí para decirte que estás mal, no estoy aquí para eso, simplemente estoy para mostrarte algo que es una realidad. Y la realidad nos dice hoy en día que tenemos una generación que no le pregunta a Dios, que tenemos una generación que no consulta a Dios, que tenemos una generación que no va a la presencia de Dios y aguarda en silencio a ver qué Dios le va a decir. No tenemos una generación que ora pidiendo, pero no escucha a Dios, no le pregunta a Dios, y así es como vive. Porque vive buscando y esperando los resultados de sus oraciones que tienen que ver con los pedidos que le hicieron en lugar de lo que le preguntaron a Dios. Entonces viven en la vida guiados por sus deseos, guiados por sus pasiones, guiados por su conducta o sus hábitos religiosos, y no van a ninguna parte, viven cada vez peor, se destruyen relaciones, no viven con propósito en la vida, terminan amargados, tristes, angustiados, apartados del camino del Señor. ¿Por qué? Porque jamás se pusieron a pensar, ¿y qué pasa si yo le empiezo a preguntar a Dios para aprender? Tenemos que ser como niños para entrar al reino de Dios. Tenemos que ser como niños, tenemos que empezar a preguntar. Los niños, como vimos hoy, preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A Dios le va a encantar, Dios se va a poner súper feliz cuando tú le empieces a preguntar ¿por qué? Padre, ¿por qué esto? Padre, ¿por qué lo otro? Padre, ¿por qué aquello? Que tu Espíritu me lo revele. Espíritu Santo, revelame por qué tal cosa, revelame por qué tal otra, revelame cuál es la voluntad de Dios para mi vida, revelame cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida, dame sabiduría para poder resolver esta situación, haceme entender por qué hago lo que hago, haceme entender por qué me congrego y por qué no me congrego, por qué predico, por qué dejo de predicar, por qué canto, por qué no canto, haceme entender por qué hago lo que hago. Quiero que tú me lo enseñes porque tú eres mi maestro, tú eres mi guía, para eso Jesucristo te envió. Cumple tu función en mí. Así le dije un día al Espíritu Santo, cumple tu función en mí. Si viniste con esta función, cúmplela en mí. Y a partir de ese momento empecé a oír claramente la voz del Espíritu cada día en mi vida. Cada vez que hago una pregunta, no se va a tardar en responderme. No se va a tardar porque hubo algo que hizo un clic en mi mente. Hizo un clic. Yo dije, yo no le puedo decir Padre Todopoderoso, Celestial, Eterno, que está por allá arriba. No, Dios es mi Padre y envió su Espíritu y el Espíritu es el mensajero entre Él y yo. Yo tengo que hablar, le tengo que preguntar y tengo que hablar como hablo contigo, tengo que hablar con Él y Él me va a responder. Y como niño me lo creí, como niño tuve fe de lo que estaba diciendo, de lo que estaba esperando y empezó a manifestarse el Espíritu en mi vida. Mucha gente me dice, pero pastor, a mí yo no escucho al Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo no me habla. Bueno, ahí es un problema de fe, porque dice que el que pida, pida con fe. Si vos vas a pedirle a Dios que te dé sabiduría, le vas a preguntar cosas a Dios y vas a decir, Espíritu Santo, haz lo que tenga que hacer con mi vida, créele que te va a hablar, porque si no crees, si todo lo razonás no va a poder pasar. Pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dios está queriendo levantar la generación de los últimos tiempos. Todas las señales en la tierra apuntan a que estamos viviendo los últimos tiempos. Hasta el Papa hace poco pidió que se haga un gobierno mundial. ¿Lo sabían ustedes? El Papa está pidiendo que consideren que haya un líder mundial, un gobernador mundial y un banco mundial que maneje una economía mundial. ¿Ustedes lo sabían? Bueno, ya es noticia. ¿Sí? En Europa, en España, se está hablando de la posibilidad de que toda Europa se junte para hacer un solo gobierno y una sola economía, aparte ya de la única moneda que tienen. Entonces, todo apunta al gobierno mundial. Y las señales del fin están ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ir jugando a la iglesia? ¿Vamos a ir nosotros cantando gloria a Dios, aleluya, diciéndole amén a todo? ¿O vamos a hacer una generación pensante que se meta en el lugar del gobierno, del mundo, y empecemos a cambiar algo al menos, esperándolo al Señor? ¿Seremos los que salgamos de las cuatro paredes a discipular a la gente, a abrirle la mente para que puedan entender a lo que se están enfrentando y prepararlos para la venida del Señor? ¿O vamos a seguir jugando a la religión, sentado en un templo, cantando gloria a Dios, aleluya, y diciendo amén a todo, y sintiéndome, ay, qué linda paz que me llevo para mi casa? Egoísta, no es paz para vos. ¿Cuándo la vas a compartir con otro? Es tiempo, hermano, que reflexionemos y empecemos a preguntar a Dios cuál es mi rol en este tiempo, para qué tú me trajiste a tu reino. Revélame tu reino, revélame tú quién eres y revélame el propósito, porque son los tiempos del fin y yo algo tengo que hacer para que cuando venga Jesucristo se lleve una buena cantidad de discípulos de esta tierra.
Yo tengo que prepararle, tú tienes y yo tenemos que prepararle el regreso a Jesucristo. La iglesia de este tiempo es la que le va a preparar el regreso a Jesucristo. Y no se lo vamos a preparar con ayunos y con oraciones solamente, se lo vamos a preparar con acción. Y una acción guiada por el Espíritu, no guiada por las tradiciones religiosas y por los métodos religiosos. Una generación guiada por el Espíritu, una generación que antes de hacer algo pregunta por qué, averigua, recibe la revelación de Dios y va y lo hace. Así que hermano, espero que Dios le bendiga esta noche a través de la palabra que le acabo de compartir. Es mi deseo que podamos pensar de esta manera y que podamos entender hacia dónde Dios nos está llevando y que podamos entender lo que Dios está haciendo. Cuando Jesucristo le dijeron por qué hacía lo que hacía, Él dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo como mi Padre. Sí, mi Padre está trabajando y yo trabajo en lo que mi Padre está trabajando. Yo te pregunto, ¿tú estás trabajando en lo que el Padre está trabajando? ¿Tú estás entendiendo lo que Dios está haciendo en el mundo en este momento? ¿Sí? Si no lo sabes, pregúntaselo, porque seguramente te lo va a revelar y va a haber algo en tu corazón que va a arder. Va a empezar a arder algo ahí en tu corazón. El fuego del Espíritu va a arder en ti para que te pongas mano a la obra a hacer lo que tienes que hacer para Dios. Vamos a orar en esta noche. Cierra tus ojos, por favor. Papá, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre. Gracias, Padre, por haberme traído a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, esta palabra guiada por tu Espíritu. Gracias por traernos esta revelación preciosa. Gracias por traernos esta palabra que nos confronta, pero también nos anima a entender que hay otra forma de relacionarnos contigo y que esa forma de relacionarnos contigo a través del Espíritu, rompiendo toda tradición religiosa, solamente a través del Espíritu, esa relación nos va a depositar en un tiempo de gloria y de bendición donde tú usarás nuestras vidas para beneficio de miles y miles de personas. Padre, estamos aquí rendidos a tus pies. Señor, te pedimos perdón si en alguna manera hemos dicho amén a todas las cosas y jamás nos hemos preguntado por qué. Te pedimos perdón, Señor, no queremos ser ignorantes. Tú dijiste, mi pueblo perece por causa que le faltó conocimiento. Y aquí yo no estoy diciendo que nos falta conocimiento de la Biblia, porque eso nos sobra. Lo que estoy diciendo es que a veces nos falta el conocimiento de aquel que escribió la Biblia, que aquel que usó hombres para escribir la Biblia. Muchas veces conocemos a la Biblia de Dios, pero no al Dios de la Biblia. Queremos conocerte a ti. Queremos conocerte a ti, respetamos tu palabra, sabemos que es tu palabra, pero queremos oírte en primera persona. Allí escuchamos a interlocutores, allí encontramos a gente que nos habla en tercera persona de ti. Queremos escucharte a ti personalmente. Queremos hacer como decía Job, ya de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Queremos que te reveles en nuestras vidas, que nos digas por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos que debemos seguir, qué es lo que tenemos que cambiar para poder glorificarte en la vida, en esta tierra con nuestras vidas y poder darte a ti lo mejor. Padre, bendigo a mis hermanos, bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a tus hijos. Padre, en esta hora te ruego una bendición especial sobre ellos en esta noche, Dios. Señor, te pido la activación de tu Espíritu poderosamente en sus vidas, Señor, dando una y otra vez vuelta a esta palabra que acabo de soltar en sus mentes para que reflexionen, para que piensen. Y Señor, te pido que actives en ellos, Señor, esta palabra para que puedan cumplir el propósito por la cual esta palabra ha sido soltada. Dios, te amamos, adoramos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, gracias por estar en esta noche compartiendo este tiempo conmigo en la iglesia virtual. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Antes de terminar, quiero invitarles para el lunes. Escuchen bien, por favor, este lunes a la misma hora que siempre nos juntamos, 10 de la noche de Argentina, comenzamos con el cuarto discipulado, ¿sí? de convicciones cristianas. Está muy bueno, a ver si lo tengo por aquí, hace un rato, a ver, se lo voy a mostrar. Miren, a ver, aquí está, se llama Piense para obtener un cambio. Piense para obtener un cambio, es un material de Organización Lidere que yo lo estoy... me estoy capacitando con ellos y lo estoy enseñando. Va a ser una bendición que podamos juntarnos. Son 6 clases, 6 lunes seguidos que lo vamos a tener. Es un material imperdible. No se lo pierdan, los invito para el lunes próximo donde vamos a arrancar con esta enseñanza. Y a partir de la semana que viene hacemos el lanzamiento oficial de los consejeros en el chat, que será una bendición porque sé que ministraremos a muchas personas en todo este continente que nos están siguiendo. Hermanos, nada más. Dios les bendiga, muchísimas gracias por haber estado en Iglesia Virtual, gracias a todos aquellos que hacen posible que este ministerio continúe a través de sus ofrendas, que nos acercan cada vez que pueden. Muchas gracias por ese esfuerzo, gracias a todos los que comparten nuestras enseñanzas, nuestros videos, todo lo que hacemos por sus muros, por sus grupos. Gracias, Dios les bendiga y les multiplique esa siembra que están haciendo en nuestras vidas. Nada más.
buenas noches, que tengan un feliz descanso. Les dejo un tema musical para terminar y estamos en contacto. Como siempre, a su disposición y a su servicio. Una feliz noche para cada uno, un fuerte abrazo para todos y que Dios le continúe bendiciendo. Adiós. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.